Y durante esta semana hemos estado repasando un tema que preocupa a padres y madres en todo el país. Hay preocupación existente por la alta circulación de virus respiratorios en todo el país. De hecho, lo hemos contado acá en Canal 24 Horas, la ocupación de camas pediátricas llega al 91% y hay regiones que incluso ya está en el 100%. El virus sincicial es hoy el predominante, seguido de la influenza y el adenovirus. Para profundizar en el tema nos acompaña Susan Bueno, inmunóloga e investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo le va, Susan? Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación a discutir de este tema tan importante y, por supuesto, muy preocupante para todas las familias de nuestro país. Sí, lo primero es poner en contexto, ya vamos a ir justamente avanzando por las distintas precauciones que hay que tener, pero ¿en qué situación estamos? Y si es real que esto es lo peor en 12 años. Esos números por lo menos aparecen sobre la mesa, Susan. Efectivamente, de hecho, año a año, previo a la pandemia, los brotes de virus respiratorios durante los meses invernales era algo que ocurría permanentemente y por supuesto habían algunos años más intensos que otros, pero justamente después de una pandemia en donde hubo una circulación predominante de prácticamente un solo virus, que fue el SARS-CoV-2 o el coronavirus, tuvimos una reducción muy importante de la detección y, digamos, la circulación de estos virus respiratorios invernales clásicos, ¿verdad? Pero eso no significó que estos virus desaparecieron, sino que cuando ya se logró controlar, gracias a la vacunación, digamos, el brote de este virus pandémico del SARS-CoV-2, volvieron a reaparecer todos estos virus respiratorios con, digamos, ahora el agravante de que hemos pasado prácticamente 3 años en donde hubo algunas medidas que se tomaron, como por ejemplo las restricciones en términos de cuarentena, reducción de las clases, el aislamiento físico, el uso de mascarillas, lo que hizo que grupos de personas más susceptibles, en este caso niños más pequeños, no se expusieran como se hacen normalmente, cierto, año a año a estos virus, y por lo tanto la cantidad de personas y niños especialmente que son susceptibles hoy a estos virus es mucho mayor. Y justamente ahora que este virus, coronavirus, está en un nivel de circulación, se podría decir más endémico, que ha pasado a ser parte de los virus respiratorios invernales, claramente estamos viendo un efecto que se podría decir de rebote de la pandemia con estos brotes de virus respiratorios. Tan pronto se iniciaron los días fríos y la peor calidad del aire en Santiago y en otras ciudades de Chile. Sí, haciendo memoria, en enero acá en Canal 24 Horas entrevistábamos justamente a otro experto que nos decía, cuidado con este año porque los virus van a tener una alza. Se esperaba que llegáramos a este nivel de infección y hoy día con escenas que ya parecían olvidadas, que era menores siendo atendidos en pasillos de hospitales. ¿Estamos peor de lo que se había proyectado? Lamentablemente, creo que uno de los aspectos que no se preveía era que iban a iniciarse tan temprano. Estamos en mayo, normalmente los brotes de virus respiratorio y comienzan fuertemente en junio, julio, y efectivamente sí se anticipaba que iba a ser un brote mucho mayor por lo que discutía anteriormente, que frente a lo que se denomina como este silencio inmunológico, en donde por el virus SARS-CoV-2 y todas las medidas que se tomaron, hubo menos exposición a los virus invernales tradicionales y también fue lo que se vio en países del hemisferio norte en el invierno que es anterior al invierno del hemisferio sur, en donde también se registraron brotes muy importantes de estos virus respiratorios, como por ejemplo el virus sincicial, que son virus que actualmente no cuentan con vacunas aprobadas para su uso masivo en la población y que hace que todos seamos susceptibles y mucho más susceptibles, por supuesto, los niños pequeños menores de 2 años. Vamos en lo práctico, que es lo que hoy día le interesa y le preocupa a los padres y madres principalmente. Con esta cantidad de virus o principalmente con el sincicial, ¿cuándo hay que ir a consultar al especialista, considerando también este colapso que estamos teniendo a nivel de atención? Bueno, uno de los aspectos muy importantes, sobre todo en el caso de de las personas que son más susceptibles, y estamos hablando de niños pequeños, niños menores de 2 3 años, también adultos mayores, porque el virus sincicial es un virus que afecta muy fuertemente también a los adultos mayores, es tener preocupación en términos de resfríos que tienen síntomas respiratorios, por supuesto, obstrucción,
fiebre, pero sobre todo en los niños pequeños, y estamos hablando de niños menores de 2 años, incluso los lactantes de 1 año, en donde se observen síntomas, por ejemplo, pérdida de apetito, hundimiento de las costillas al respirar, silbidos respiratorios y también aspectos como, por ejemplo, que ya son signos de mucha preocupación, que se vea digamos, una fatiga o un desgano muy importante con fiebre y además, por ejemplo, labios azules en donde, o que se vea en términos de la piel una menor oxigenación, que es lo que implica que digamos, las mucosas, los labios, la piel se ve mucho más pálida, incluso con algún color azulado. Esos son síntomas, pero que inmediatamente implican que se necesita consultar en un servicio de urgencia en niños más grandes que tienen obstrucción respiratoria, que tienen secreción respiratoria, fiebre. Eso hay que observarlos un poquito más porque justamente también es un problema de que por cualquier síntoma respiratorio, asistir a los servicios de urgencia, esto significa mucho más colapso y efectivamente aquellos pacientes que están mucho más graves tengan más, digamos, tiempo que tienen que esperar para poder ser atendidos. Hoy en día, por suerte, las personas que tienen acceso a aspectos como telemedicina para poder consultar en qué minuto o qué síntomas en su hijo en particular son importantes para una consulta presencial, creo que es muy importante utilizar esta herramienta y de esa manera ayudar a descongestionar los servicios de urgencia, especialmente si es que se puede hacer. A ver, con la pandemia recordamos este concepto de distancia social, de evitar asistir. Acá siempre está la duda en los padres, en las madres de mando a mi hijo a la sala cuna, al jardín. Hay padres que lo tienen que hacer por trabajo. En Por este supuesto. momento, donde las cifras, lo reiterábamos al inicio, son las peores en 12 años en cuanto a hospitalizaciones y también en la infección, ¿qué cuidado hay que tener? Porque, claro, hay gente que lo va a poder hacer y otra que no, pero ¿qué cuidado tenemos que tener en una ida que es obligatoria para muchos pequeños? Por supuesto, y ahí yo creo que tenemos que recordar las medidas que tomamos para la prevención de la transmisión del coronavirus, porque también son virus respiratorios que usan el mismo mecanismo de transmisión y ahí los adultos también podemos apoyar mucho para evitar digamos, la transmisión de estos virus a las personas más susceptibles, que son los niños pequeños y los adultos mayores. Uso de mascarilla es muy importante, sobre todo adultos que estamos en transporte público, en lugares cerrados, en lugares que tienen poca ventilación. Eso impide o reduce la probabilidad de que yo me infecte y lleve los virus a la casa en donde infectan mis hijos, por ejemplo. También el lavado de manos es muy importante y, como mencioné anteriormente, especialmente para el virus sincicial, que afecta más fuertemente a niños lactantes, niños menores de 2 años, tener especial cuidado con los niños pequeños. Si vamos a salir fuera y estamos en transporte, tener el cuidado de la mascarilla, antes de llegar a la casa, cambiarse de ropa, lavarse las manos, antes de tomar a los hijos, ir, tomarlos en brazos, darles besos, tener ese cuidado de que evitar y tomar todas las medidas para evitar que yo me contagie y pueda llevar los virus a mi casa, lavado de manos y por supuesto las otras medidas que ya son, digamos, más globales y que tienen que ser evaluadas por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en términos de adelantar vacaciones o reducir las clases, porque obviamente hay lugares en donde hay mayor densidad de personas, la probabilidad de que se produzcan contagios es mayor, pero también hay medidas como por ejemplo la ventilación de los lugares cerrados, que es un poquito más difícil en el invierno porque es más helado, ¿verdad? Es menos, digamos, posible ventilar, pero sí es una buena medida que se puede tomar. Ambientes cerrados cada cierto tiempo, por ejemplo en los colegios, los recreos, ventilar las salas de clase, abrir las ventanas, porque esto ayuda mucho a evitar la transmisión de los virus. Y si yo estoy resfriado, tratar de aislarme, no tomar contacto con personas que son susceptibles y el uso de mascarilla para evitar la transmisión a otras personas. La pregunta ahora es, claro, así como las cifras nos lanzaban la alerta a principio de año, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Cómo se proyecta esto? Y principalmente, ¿qué medidas deberíamos tomar o deberían tomar las autoridades para poder ir bajando un poco esta cifra de congestión? También aconsejando a los padres en el mes quizás de más frío en nuestro país. Correcto.
Nuevamente, insisto en las medidas que podemos tomar nosotros cada uno con respecto a la protección, el uso de mascarilla, el lavado de manos, ventilación, higiene es muy importante para evitar la transmisión. Si uno está resfriado, aislarse de las personas que pueden ser más susceptibles. Y lo otro importante, por supuesto, en términos a nivel de salud, por supuesto que se han tomado en otras ocasiones reconversión de camas para que haya más disponibilidad de atención en los servicios de urgencia, en los servicios hospitalarios, que eso definitivamente es algo que, como usted bien decía, hace mucho tiempo que no lo veíamos, que las urgencias pediátricas, las UCI pediátricas estuvieran así de colapsadas. Por lo tanto, son medidas que en términos de invierno se deben tomar y se deben considerar, reforzar el personal de salud disponible para la atención de los niños. Y yo creo que en este sentido la educación es muy importante, lo que podemos hacer cada uno de nosotros para reducir al máximo la probabilidad de que esto ocurra. Y olvidé decir que uno de los aspectos muy importantes también que nos puede ayudar es que vacunarnos, los que tenemos la posibilidad de vacunarnos, para virus que actualmente tienen vacunas, como por ejemplo el SARS-CoV-2 y la influenza. Que si bien las vacunas vacunas para influenza no van a prevenir que yo me infecte del virus sincicial, pero sí pueden prevenir que un sistema de salud colapse, porque no solamente hay pacientes con sincicial, sino que también con influenza y con SARS-CoV-2. Entonces, todas estas medidas pueden contribuir a que se reduzca la carga o exigencia en los sistemas de salud con los virus respiratorios y, por supuesto, tratar de tomar todas las medidas posibles personalmente para cuidar a nuestros hijos y también, por supuesto, a nuestros adultos mayores, que eso también es muy importante reforzarlo en este momento, que ellos también son muy susceptibles a estos virus que están circulando hoy en día. Susan Bueno, inmunóloga, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Muchas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas, llamando obviamente a la precaución y entregando los datos claves para cuidar a los más pequeños y también a los más adultos de la casa. Susan, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego.